12:21 del mediodía, bueno, finalmente llegó el ingeniero Enzo Benech, quien fuera ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2018 y 2020. Previamente, y desde el 2012 había sido subsecretario de la misma cartera, presidió el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, también presidió la Comisión Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, COTRIBA, actualmente el INBA, Instituto Nacional de Bienestar Animal, además de productor lechero, entre otras actividades. Benech, bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por compartir y llegar a charlar un poco con la gente. Un Y un placer saludo a los televidentes. Un placer que nos acompañen, muchas gracias. Y hablábamos, obviamente, previo a la entrevista, bueno, la recorrida de Enzo Benech por Maldonado, con otras autoridades del Frente Amplio a nivel departamental, a nivel nacional. Bueno, un poco recorriendo el país, como usted decía, que lo hacen permanentemente, y observando esta situación de sequía primero y de faltante de agua para el consumo humano después. ¿Qué opinión tiene? Mirá, estamos ante una situación bien preocupante por la intensidad de la sequía. La sequía en Uruguay es un hecho conocido, ¿verdad? En verano, sobre todo los que estamos más ligados a la actividad productiva, la conocemos, ¿verdad? En enero normalmente falta agua. Lo que no es normal es la intensidad que tiene esta, que viene con un periodo de acumulación muy largo de faltante de agua y de menos lluvia. Pero lo más preocupante es que, a pesar de que en nuestro país, fíjate que si se empezó temprano, ¿no? La declaración de emergencia fue de segunda quincena de octubre del 2022. Estamos segunda quincena de mayo del 2023, 7 meses y medio, más o menos. Y los productores tienen sequía desde entonces, pero ¿cuándo este tema explota en nuestra sociedad? Cuando en Montevideo se empieza a consumir agua salada y se anuncia que podemos tener dificultades en el abastecimiento, o cuando una lechuga vale 100 pesos, ¿verdad? Entonces, ese es un tema, yo lo llamaría de conciencia agropecuaria, porque la sociedad, y estamos en Punta del Este, ¿verdad? Yo también vivo acá buena parte del tiempo. ¿Y qué decimos cuando estamos en enero? Ojalá no llueva, que me arruina la playa. Pero en enero ya estamos en plena seca. De hecho, tuvimos un verano estupendo para el turismo, por suerte, un sector duramente golpeado por la pandemia, y celebrábamos que hubiera habido un verano todos de días de playa, con sol y sin lluvia, pero la contracara... Bueno, a eso me refiero, a una conciencia colectiva. Es decir, es muy difícil tener conforme a todo, pero en un país como el nuestro, que es de base agropecuaria y agroindustrial, donde el grueso del dinero que entra a nuestros hogares todo, viene de este sector, directa o indirectamente. Estamos en una situación donde la cosecha de soja, el principal producto de la agricultura que se exporta, vamos a recoger un quinto de lo que pensábamos, 3 millones de kilos, y vamos a recoger 600.000 o 700.000 kilos, no más de eso. Tenemos fuertes dificultades en la ganadería, por falta de agua, por falta de pasto, en la lechería. Es decir, están todos los rubros de la agropecuaria impactados. Y esto no le va a repercutir solo al productor. O sea, si fuera sería relativamente sencillo. Va a impactar en nuestra sociedad, porque todas esas hojas que faltan son camiones que no hacen flete. Son trabajadores que no trabajan, son laboratoristas, son embarques, son contratos que no se pueden cumplir porque no hay con qué cumplirlo. Y eso, en definitiva, es plata que ingresa de menos y que nos pega a toda la sociedad. Por eso yo creo, y la gira del Frente está un poco enmarcada por ese lado, no es salir a cuestionar o decir lo que hicimos bien nosotros o lo que hace mal otro. No. Acá necesitamos que nuestra sociedad entienda que el trabajo productivo agropecuario es vital para nuestra economía y que entre todos generemos políticas que trasciendan los gobiernos, que no se terminen cuando un partido político deja y viene otro y dice, bueno, todo lo que hizo el anterior está mal, y así sucesivamente vamos rodando. Lo hemos hecho en otras cosas, por ejemplo, la energía eléctrica. El cambio de la matriz
energética. ¿Qué sería hoy si tuviéramos energía solamente con la hidráulica? Bueno, y ya Tendríamos apagones, cortes programados, sería restricciones. un desastre, sería un desastre. Entonces, ¿por qué no podemos enfocar con esa cabeza colectiva, transversal a nuestra sociedad y a nuestro sistema político, enfoques como el agua? No hay cultura de riego, no hay cultura del uso del agua en nuestro país, salvo en el sector arrocero, porque el sector arrocero sin agua no vive, no tiene arroz. Pero en cambio, y en general, en Uruguay llueve mucho más de lo que nosotros necesitamos. Solo que, claro, el cambio climático hace que los eventos sean mucho más concentrados y mucho más intensos. Entonces, de alguna manera, tenemos que ingeniarnos para manejar esa agua, para tomar, pero también para nuestra agricultura, para nuestro ganado, para tener un seguro que genere un mejor resultado. Porque un productor cuando riega un cultivo, es como tener un seguro, porque él puede invertir todo, pero si sabe en cultivo de verano, el maíz, por ejemplo, ¿verdad? Él puede invertir sabiendo que si está en secano, está todo el día mirando para arriba a ver cuándo llueve. Y si no llueve, pierde todo lo que puso. O le quedan cuentas por pagar, ¿verdad? Porque si le puso buena semilla, buen fertilizante, buen laboreo, buenos herbicidas, buenos insecticidas y no le llueve, no le sirvió. En cambio, si riega, él puede usar un mejor paquete tecnológico adaptado y cosechar algo previsible, porque está manejando el agua. Bueno, eso es lo que nosotros salimos a charlar con la gente ahora, para que nos cuente la experiencia de este año, tratando de elaborar. Va a haber elecciones el año que viene, hay que tener una propuesta política. Bueno, ¿cómo lo vamos a enfocar? Ojalá logremos hacerlo de forma consensuada y como nos pasó con la energía eléctrica, como nos pasó con el Plan Ceibal, hay varios ejemplos donde la sociedad uruguaya es capaz de avanzar un poco más. Yo creo que en este tema no tenemos más remedio que sincerarnos un poco, bajar nuestras ansiedades y nuestros compromisos más particulares y partidarios y mirar como sociedad para construir un Uruguay mejor. ¿Usted cree que el anuncio del gobierno realizado esta semana de que ya se abrirán los pliegos de licitación, los sobres, el 6 de junio para la construcción de la represa de Arasatí, es la solución? Álvaro Delgado dijo, con esto garantizamos agua para siempre, no vamos a tener nunca más este problema. ¿Está de acuerdo usted? Mire, yo no vine a criticar el gobierno. No, le pregunto su opinión. Yo soy frente amplista y soy un militante frente amplista y yo participé con Tabaré Vázquez, yo era ministro, en todo el estudio y los detalles de la represa de Casupá y discutimos y lo dejamos pronto. ¿Ve? Eso es lo que yo le digo, que a mi juicio son cosas que no deberíamos hacer. Es decir, todo un trabajo de años, decir, bueno, esto no sirve, vamos a empezar de vuelta por otro lado. Entonces, yo creo que no es solución. La carpeta que le dio el doctor Vázquez al presidente de la calle Pou no preveía el financiamiento de la obra. Sí, estaba financiado. Sí, el gobierno salió a decir que no. El gobierno salió a decir que no. Bueno, que diga lo que quiera. Yo era ministro. Yo le puedo decir que había un organismo internacional que estaban dispuestos o reservados los fondos para construir esa obra. Tanto que sí, que este ministerio, y no sé si vio en estos días, que están diciendo que van a pedir una prórroga del plazo del vencimiento. ¿Para qué se pide una prórroga? Porque se adjudicó antes. No le digo la ejecución, le digo la reserva de los fondos necesarios. Entonces, si usted me dice, ¿es solución? Y yo no sé si es solución, porque no soy técnico en agua. Lo que sí sé que hay eventos de agua salina, que es lo que nos está pasando ahora. Arasatí está un poco más al sur de Santiago Vázquez, donde tomamos ahora. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en Montevideo y Ciudad de la Costa? No es que nos falte agua, es que está salada. ¿Y por qué está salada? Y bueno, porque tomamos del Río de la Plata, que en esa zona ya empieza a tener salinidad. Entonces, como ejemplo, estas son las cosas que deberíamos, me parece, ser capaces de hacerlas juntos, ¿verdad? Yo creo que la represa de Casupá
la va a precisar este país. Y qué bueno hubiera sido que no ahora que hace 3 años que se podría haber iniciado. Capaz que no solucionaba este evento puntual. No sé si lo solucionaba o no, la verdad es que no sé. Capaz que podía ayudar, pero sin duda que se podría haber avanzado. Y después, capaz que sí, capaz que hay que hacer Arasatí, yo no digo que no, ¿verdad? Pero estas son obras muy grandes que necesitan recursos internacionales, que hay que consultar a toda la academia, pero que tenemos que estar todos de acuerdo en un objetivo que mire más allá del fin del periodo. Usted en la oratoria de la Rural del Prado del año 2018 dijo, creo que no es correcto derogar la ley de riego porque el agua nos sobra y si no la usamos se pierde. Y en ADM de este año dijo, hace años y años que estamos manteniendo un sistema de riego que no se usa. Peor inversión que esta no conozco. Agua blanca. Sí. Pero ahí tienen las dos cosas. Y en Uruguay, es cierto, hay un montón de sistemas de riego que no se usan o que la usamos mal. ¿Por qué? Porque no tenemos cultura a regar. Le puse 2 ejemplos. Agua Blanca es uno de ellos. Y el sistema de riego de la colonia Gabriel Terra, creo que se llama, que es la que está al sur de la ciudad de Freivento, donde están las cañas. Ahí hay una colonia de colonización que toma agua del río Uruguay, que es toda dulce. Un sistema de riego viejo, ¿no? Porque son canales abiertos. Pero el agua fluye y los productores no la usan. No la usan no porque sea el malo, no, yo no estoy diciendo eso, pero digo que tenemos que trabajar en educar y en avanzar en esto, ¿verdad? En sistema. A ver, ¿qué hicieron los romanos? Si alguien tuvo la posibilidad de ir a Roma, todavía puede ver los acueductos, o en Francia. ¿O qué hicieron los judíos? Que hicieron un desierto cultivable. Bueno, nosotros como normalmente llueve bastante, y más de lo que precisamos, no tenemos esa cultura de reservarla y de usarla. Tenemos algunos ejemplos que son interesantes. Y yo se los voy a comentar porque capaz que la ciudadanía o algunos piensan, represas multiprediales, la de India Muerta. No la hicimos nosotros, fue hecho en el periodo militar. Pero hoy se está usando y hay muchos productores que pueden tomar y vivir de ahí. Hay experiencias de riego colectivo que se hicieron en los proyectos del ministerio en su momento, que fueron parte de los que se dejaron de hacer también. Es el campo de recría de los lecheros de Florida, que se hizo un lago y tienen un equipo de riego, donde les cambió la vida. Pasaron de tener un maíz de 2.000 o 3.000 kilos a uno de 12.000. Es un campo de uso colectivo de recría de vaquillonas volando. Y otro ejemplo, muy parecido a este, es el de también una colonia de colonización donde se juntan los departamentos de Flores y Florida, ahí en Ismael Cortina, se llama La Casilla, que también ellos hicieron una represa, armaron su equipo de riego y hoy está funcionando. Y yo estoy seguro, porque yo muchos de esos productores y otros visité, que aún en estas condiciones complicadas, la pasaron mejor que si no tuvieran ese riego. Entonces, Ergo, aprovechemos mejor el agua, tengamos cultura en el uso del agua. Y no generemos pelea entre nosotros. La ley de riego es un ejemplo. Se armó un lío bárbaro que se privatiza el agua y nosotros decíamos que no se privatiza. Bueno, alguien que tiene que hacer las obras porque el agua, si no se escurre, sola se escurre. El agua va de abajo para arriba. Siempre. De arriba para abajo. De arriba abajo, sí, perdón. Sí, muy buena la corrección, sí, de arriba abajo. Pero si queremos guardarla, tenemos que reservarla de alguna forma. Bueno, y aquí hay una camada de productores que son los más sensibles, que son los más chicos, que no pueden hacer represa. A veces porque no tienen ni dónde, porque si hacen un tajamar grande se quedan sin campo, pero otras veces porque no tienen cuenca. Entonces, por ahí las inversiones grandes, con una mirada multipredial, con una mirada donde no solo se haga la represa, sino que se haga en lugares donde productivamente no sean las mejores tierras, sino que nos permitan reservar el agua, ¿verdad? Para que otros las puedan usar represa abajo. Bueno,
esa es una mirada que a mí me gustaría transmitir para ver si podemos de alguna manera como país estar pensando en unos cuantos años más y no nos vuelvan a sorprender estos momentos desagradables donde sin duda mucha gente la está pasando mal. Sin duda. Y también mucha gente se pregunta por qué eso que usted señala de que los políticos, en vez de estar en veredas opuestas y atacando, cuestionándose lo que vos podías haber hecho y que no hiciste, lo que yo voy a hacer, pero que... ¿por qué no se reúnen en torno a una mesa y decir, bueno, a ver, los grandes problemas de los uruguayos son tales y cuales, en este caso estamos hablando del recurso agua, cómo no se establecen políticas de Estado que más allá de quien gane, eso no se toca, son las joyas de la abuela, eso se sigue adelante con su impronta, cada uno con su sello personal, está bien, pero que la política siga, que pasen los gobiernos y las décadas y los quinquenios y tengamos siempre una política de Estado, por ejemplo, en el tema agua. ¿Por qué no sucede? La ciudadanía la verdad que no lo puede entender. Pero bueno, Benech, para redondear, en la interpelación al ministro de Ambiente, el ministro de Salud Pública, bueno, la interpelación que hubo en el Parlamento en esta semana con el Frente Amplio como interpelante, el senador Enrique Rubio, se pidió la destitución de las jerarquías de OCE. ¿Usted está de acuerdo? Mire, primero yo no estuve en el Parlamento. Pero, no, yo tampoco, pero... el hecho pero es, le voy a decir algo, Cuando uno ocupa cargos públicos, asume determinados compromisos de ser eficiente en la gestión, de hacerlas a tiempo. Bueno, yo creo que está a la vista de que las cosas no se han hecho a tiempo. Yo he visto, sí, en la televisión, porque yo vivo también allá, y he visto las campañas en la televisión, pero las veo recién ahora. Los avisos a la gente, el uso de la sociedad, de todos nosotros, de un consumo responsable del agua, recién está apareciendo. A ver, y la emergencia agropecuaria, le reitero, hace 7 meses y medio que el sector agropecuario la vio. ¿O se no la vio? Porque la lluvia era la misma, ¿no? Y la reserva y el consumo. Entonces, yo creo que hubo un déficit en la gestión. Y si hay un déficit en la gestión, lo que a mi juicio corresponde, bueno, y no la pude hacer mejor, bueno, dejo el lugar y que venga otro. Por eso para mí era el pedido de renuncia. Muchos dicen, bueno, pero está bien, ahora tenemos una sequía hace 3 años, verano 20, 21, 22, el 23, pero esto, el problema del agua, incluso usted lo decía al comienzo de la entrevista, es un problema que tiene muchos años. ¿Por qué no se hizo nada? Porque no teníamos la percepción de que esto nos podía pasar y decíamos, en Uruguay agua abundante, no tenemos restricciones de ninguna clase. ¿También hubo de repente imprevisión en gobiernos anteriores de no pensar en un contingente ante una eventualidad de este tipo? Mire, yo creo que, primero, pensamos, capaz que no supimos hacerlo. Y le voy a poner un ejemplo antes que me vaya al tema por esa pregunta que usted me hacía. Yo vivo acá buena parte del tiempo en Punta del Este. Enfrente de mi casa, en el agua que entra a mi casa, había un caño en la calle perdiendo. Llamé varias veces a la OCE y tuvo varios días, semanas perdiendo agua, hasta que lo arreglaron. La misma agua que uso yo en mi casa y tomo y todo lo demás. Y eso es moneda corriente en todo el barrio. En la otra cuadra pasó lo mismo y así sucesivamente. En Montevideo hay 350 denuncias y en Montevideo de también. Bueno, ¿sabe qué? Eso es gestión. Eso es gestión. Eso es responsabilidad de las autoridades, del que sea, del presidente para abajo. Porque la gestión no es solo trabajar bien, también es tener plata y hacer las inversiones necesarias, ¿verdad? Si falta gente y no pueden arreglar el caño, o si no tienen caño para reponer, bueno, no tiene arreglo, ¿verdad? Entonces, por ese lado dice. Ahora, como Frente Amplio, si usted me dice, yo habría unas cuantas cosas que haría distintos de las que hicimos. O porque no nos dimos cuenta o porque no fuimos capaces. Con el diario de lunes es más fácil, Es más fácil. Ahora, y le voy a decir de vuelta, usted me va a decir, ¿por qué no hicieron la represa Casupá en 15 años? Bueno, no hicimos porque no llegamos a tiempo, no nos dio la habilidad, pero nos dio para proyectarla, nos dio para dejarla pronta y hasta para dejarle los fondos para que el gobierno que venga la pueda hacer, ¿verdad? Entonces, también es cierto que aquí hay un componente que nos nivela todo y no depende de nosotros, es que no llueva. Y eso no es del gobierno de turno. Yo como ministro y como subsecretario y en los cargos que tuve, tuvimos una seca muy grande en el 2008,
tuvimos una seca grande en el 2018, grande. Y generamos un montón de medidas para el sector productivo agropecuario. Créditos, raciones, semillas, lo que quiera. Usted me dice, ¿se solucionó el tema? No, echamos una mano. Y yo creo que hay más medidas. Y en estos temas, insisto en esto, yo no vine a criticar al gobierno actual, al contrario, le agradezco todas las medidas que sacó. Pero salimos a preguntarle a la gente si las medidas que sacó el gobierno, ¿cuáles le sirvieron? Y no encontré en ningún lugar hasta ahora, visité varios departamentos, estuve ayer en 33, estuve en Paysandú, estuve en Río Negro, la gente está esperando los fardos, está esperando las raciones, no han llegado, ¿verdad? Y les ha llegado los créditos y muchos nos dicen, bueno, pero si yo me endeudo más de lo que tengo, Sí, no tengo donde, ni siquiera tengo donde comprar ración. Peor el remedio que la enfermedad. Entonces, y esto no es crítica, esto es tratando de generar insumos para armar una propuesta nueva, distinta, ajustada. Enzo Benech, un gusto recibirlo aquí en nuestro programa y conversar con ustedes sobre estos temas en los que obviamente usted es una persona idónea. No, el gusto es mío y el agradecimiento por permitirnos ayudar a la gente. Una cosa, y voy a hacer autocrítica, que la izquierda de este país se olvidó bastante del interior del país. Estamos tratando, porque todos nos dicen eso, cuando vamos ahora dicen, oh, pues si ustedes no vienen nunca. Y tienen razón, nosotros hicimos bastante cosas. Yo salí todos los viernes mientras estuve en todos los cargos, pero no es suficiente. Creo que todos tenemos que salir y conversar con la gente. Muchas gracias. Gracias, Benech. Hasta pronto. Móvil en vivo que va a cerrar el trabajo. Nos extendimos un poquito porque Enzo Benech, bueno, pudimos comenzar la entrevista un poco más tarde y bueno, teníamos muchas cosas para charlar, una nota muy interesante. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. No pasa nada. Había que aprovechar ese momentito para charlar con el exministro. Nosotros estamos justamente en la casa del Frente Amplio, donde lo están esperando para realizar una especie de conferencia donde justamente el tema del agro es el tema principal. Aquí ya están la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, la doctora Silvana Moroso, también está el diputado Eduardo Antonini, ya llegó también el senador Alejandro Sánchez. Bueno, la idea es continuar con esta gira, que estuvieron más temprano en la mañana Gregorio Aznares, que están haciendo base acá un ratito y que a partir de las 14:30 seguramente van a estar ya en San Carlos, visitando la sociedad rural de San Carlos y luego trasladándose hacia Pan de Azúcar para hacer lo mismo con los productores rurales de zona oeste. El tema de la sequía y la preocupación ante lo que está sucediendo con el agro es lo que está haciendo esta gira, que según nos decían cuando llegamos por acá, tienen el mismo tenor, digamos, de lo que era el Frente Te Escucha. ¿El FA Te Escucha? Bueno, están tratando de ir por el mismo carril para sobre todo charlar con los vecinos, más allá de las autoridades de lo que son las asociaciones rurales, charlar con los vecinos, con el productor rural, con aquel pequeño productor que está pasando por un momento bastante complicado con esto de la sequía. Así que nosotros nos vinimos para acá para poder charlar con ellos y están esperando que llegue Benech para continuar con esta conferencia. De esta forma nosotros cerramos el trabajo de hoy y también de la semana. Que tengan un lindo fin de semana y nos reencontramos el lunes. Muchas gracias, Laura. Avisales que a las 12:45 en este instante acaba de salir Enzo Benech para allí, así que en unos minutitos estará por ahí. Gracias, Laura, a vos y a Marcelo por el trabajo de hoy, el trabajo de toda la semana. Un beso grande y un abrazo para los dos, que disfruten del fin de semana. Y a ustedes también, porque hemos llegado al final de este programa, agradeciéndoles por habernos acompañado durante toda la semana y deseándoles que puedan pasar un excelente fin de semana. Muy buena jornada, nos reencontramos el lunes.